acompaña un gran amigo de este espacio, el doctor Eddie Olivares, quien es, como todos ustedes saben, un ex procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, el primero, y hasta hace relativamente poco fue miembro titular de la Junta Central Electoral, y ahora se desempeña como vocero político del expresidente Hipólito Mejía. Hoy le tenemos aquí para hablar, como solemos decir él y yo, de lo divino y de lo humano, pero siempre será una entrevista interesante porque nuestro invitado es un profesional muy acabado, muy conocedor de distintas dimensiones de la vida nacional, no solo de la política, un experto, por ejemplo, en derecho electoral, y además su vivencia como procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo le permitió tener de cerca un conocimiento de la dinámica interna, digámoslo así, de la provincia de Santo Domingo. Les invito a que nos acompañe para hablar, para entrevistar al doctor Eddie Olivares. Don Eddie Olivares, muchas gracias por la gentileza de nuevo de acompañarme, y qué bueno que le tengo, de verdad que me gusta tenerle para conversar con usted, y lamento mucho que el tránsito esté como esté, que nos hace a todos sufrir un poco, pero ojalá el sufrimiento no llegue ni al estrés ni a la angustia. ¿Cómo se siente? Muy bien, contentísimo de estar aquí para conversar con todo el país. Un hombre ya muy popular en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. Suele tener mucha presencia en la televisión dominicana. Sí, tenemos muchos amigos, queridos y que me tienen mucho cariño también. Y entonces de alguna manera eso juega un papel importantísimo para tener esa presencia. Doctor Olivares, hay un tema que preocupa mucho a la sociedad dominicana, y creo que nos preocupa particularmente a los padres, y es el tema del feminicidio, de la violencia contra la mujer. Usted, me imagino que luchó con eso como fiscal, aunque en esa época, que no hace tantazo, no era un problema tan sobresaliente como lo es hoy. Y uno se da cuenta que no hay un remedio único, ni una explicación única a este fenómeno que nos sorprende mucho todos los días, porque cada vez es más frecuente y cada vez es como más cruento. ¿Qué opinión tiene usted sobre el particular? Sí, ese fue un tema que nosotros en la Fiscalía empezamos a tratar sobre la base de una nueva visión sobre el fenómeno, ya que no solamente venía afectando desde finales de la década de los 90 a América Latina completa, sino que también países desarrollados de Europa, y de alguna manera en determinados estados de los Estados Unidos también se han visto afectados por tragedias de este tipo. Sin embargo, en los últimos años en nuestro país es una epidemia, definitivamente. En el tiempo que yo estuve en la Fiscalía, que le dediqué mucho tiempo al tema, logramos reducir significativamente en la provincia los feminicidios mediante la integración de la sociedad, de la comunidad, a la prevención de los delitos. Entonces designamos como mediadores comunitarios honoríficos 1020 líderes, entre ellos presidentes de diversas organizaciones de la sociedad, desde la Junta de Vecinos fundamentalmente, organizaciones culturales, religiosas, y todos ellos tenían un carnet similar al que usaban los ayudantes del fiscal. Y
frente a cualquier tipo de situación que ellos notaran en su vecindario que andaba mal, entonces ya ellos podían intervenir porque tenían un carnet de la fiscalía. Eso dio un excelente resultado, se redujo bastante. Yo le decía en ese tiempo a las mujeres que llegaban preocupadas por amenazas y ese tipo de cosas. En un estudio que hicimos, nos dimos cuenta que la mayoría de los feminicidios se producían a raíz de la separación de las parejas. Entonces, en ese espacio de tiempo, muchas veces por razones de celos, todavía con el sentido de propiedad que tiene el hombre sobre la mujer, reaccionaban violentamente y se producían esa tragedia. Entonces, la otra razón, en ese mismo espacio de tiempo, en función de las estadísticas que hacíamos, sin un método, hay que decirlo, artesanal. Era artesanal porque no teníamos mecanismos, pero fuimos la primera fiscalía que trabajó estadística en todos los sentidos. Entonces, en ese tiempo, don Radamés siempre mandaba a buscar los resultados de ese trabajo, sí, y para publicarlo los domingos. Entonces, otro elemento, le decía, dentro de ese mismo espacio de separación, era el que tenía que ver con el hecho de cuando el marido procuraba la reconciliación, la mujer se negaba, sobre todo en relaciones donde ya la mujer entiende que no hay absolutamente nada que hacer, que nada los une al hombre, y entonces ahí se han producido, y veo que en este tiempo los desenlaces trágicos se producen a propósito de la negativa de la mujer a la reconciliación. Yo pienso que es un tema a tratar. Creo sinceramente que el Estado no ha hecho los esfuerzos necesarios para reducirlo. Creo que igual que en el tema de la seguridad ciudadana, se han quedado en proclamas, y ese tipo de problemas no se resuelve con proclamas. Yo tengo mis dudas en cuanto a la violencia contra la mujer. Si ese es un hecho social, porque es un hecho social, que se resuelve con la intromisión del Estado, o si hay otros mecanismos para resolverlo, porque no es un problema fundamentalmente económico, no es un problema que usted lo resuelve porque el marido está desempleado y le consigue un trabajo, no es un problema que se resuelve con política ni siquiera de dureza correccional. Es un problema como más profundo, por eso dije ahorita que es como difícil establecer una causa única. Hoy se produce en todos los en todos los entornos sociales, exactamente, y en todas las sociedades. Dice, ¿qué puede hacer el Estado que no sea? ¿Cómo previene el Estado? Más fácil puede prevenir un club cultural, como usted hacía, un dirigente comunitario, una fiscalía barrial, una iglesia católica, protestante o mormona. Sí, esos son los medios. La comunidad que es la que sabe. Si en la casa del lado hay violencia, el barrio lo sabe. Los primeros que lo saben son los dos vecinos contiguos, y los que quedan al frente. Todo el barrio sabe que Luis, cuando se emborracha, le da a la mujer. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si la comunidad se siente comprometida con evitar la posibilidad de una tragedia o con detener esa situación, y se siente con la autoridad para llamar a conversar a esa familia, entonces lo hace. A mí me dio un excelente resultado, algo que no costó mucho dinero, de eso es testigo los barrios de la provincia, y todavía algunos de esos carnets todavía lo usan porque también les servía para ir a sacar de los destacamentos policiales
a los jóvenes que a veces atrapaban enredadas o injustamente, y la policía tenía el deber de entregárselos, y entonces el carnet tenía un valor muy importante, y ellos como líderes comunitarios se sentían con la autoridad para eso. Entonces eso es un gran resultado. Yo le entregué al fiscal que me sucedió en el cargo, le entregué la lista de todas esas personas, y luego no se le dio un seguimiento. Pero la idea es que con esa modalidad o con otra, lo importante es que la comunidad participe, y eso contribuye significativamente a prevenirlo, ya sea con la educación, que es importantísimo, ya sea, es un fenómeno también de la era de la información y del internet. Entonces que se incrementó mucho más. Es un tiempo en el que la mujer es más independiente. Es un tiempo en el que el 60%, 65% de las estudiantes universitarias son mujeres aquí en el país. Y son más sobresalientes. Y son más sobresalientes que los hombres. Es un tiempo también que la mujer ocupa ya... Van a los colmadones. Y están hasta la hora que quieren. Claro, salen con sus 4 o 5 amigas o compañeras un viernes a tomarse una cerveza en un bar. Entonces, todo eso implica un proceso de adaptación, pero usted me dice, bueno, pero eso es aquí, pero en Europa lo hacen hace 40 años. ¿Usted piensa que eso reduce el poder del macho y que de alguna manera hay una reacción del macho? Claro que sí. Toda esa independencia e inteligencia y ocupación de espacio de parte de la mujer. Claro, y también hay una mayor exposición a situaciones de carácter relaciones sentimentales. Entonces ya en ese caso las redes sociales de alguna manera reflejan lo que ocurre con la vida de una mujer, y sobre todo, o de un hombre, y sobre todo en un tiempo, pero mucho más de la mujer, en un tiempo en el que absolutamente todo está en el aire, y usted solamente tiene que captarlo a través de una de las redes sociales. Todo eso ha influido en la profundización del fenómeno, y en que se haya convertido en una especie de epidemia. Se ha convertido en una epidemia. Entonces, decimos una especie de epidemia porque realmente abunda demasiado, pero no creo que sea el término. Pero se ha convertido ciertamente en un grave problema social que hay que procurar resolver. Es un problema social, es un problema de salud, es un problema económico, es un problema de construcción de familia. Ahora, usted, que es un hombre de pensamiento, que es un abogado, que fue fiscal, que es un político profesional, ¿ha pensado alguna vez por qué el hombre dominicano, el macho dominicano, es tan violento? Ahí se entiende que es una característica del hombre caribeño. Porque no solo se expresa hacia la mujer, se expresa también en otros escenarios. Sí, es cierto. Yo pienso que usted diría, bueno, hay una razón de carácter antropológica, es una causa cultural, es un tema que viene de nuestros ancestros. Es la combinación español, africano, indígena. Entonces genera un hombre violento, agresivo. Bueno, pero es un problema fundamentalmente del Caribe. ¿Pero por qué del Caribe? ¿Qué circunstancias económicas, geográficas, sociales, étnicas, religiosas hay en el Caribe que da ese producto? Tiene que, dejando a un lado la religiosa, pero las otras son factores importantísimos,
Sobre todo, te dice, bueno, fuimos así desde la llegada de los españoles, o fuimos así después de la independencia nacional, o somos así después de la caída de la dictadura, o lo fuimos durante los 12 años, bueno, todo indica que han habido personas violentas, como en otras sociedades, desde tiempos ancestrales. Entonces, es un fenómeno propio del Caribe. Usted dice, ¿por qué los mexicanos son violentos? Pero yo me pregunto también por qué es un fenómeno propio del Caribe. ¿Qué hay en el Caribe que permite que el hombre del Caribe sea violento? Siguiendo su hipótesis. Bueno, te diría el clima, no necesariamente, porque entonces habría que ver si son violentos los africanos en África o los asiáticos, pero yo creo que, no voy a decir yo creo. ¿Usted cree que es algo propio del Caribe? Ahí en el Caribe se manifiesta mucho más. Yeah. Te dice, bueno, en Colombia, la parte del Caribe colombiano. Ahí se manifiesta. Sí, claro que sí, de alguna manera. Pero es un fenómeno antropológico. Yeah. Que me imagino que tiene estudios profundos, y si no lo tiene es interesante averiguar qué se ha estudiado sobre ¿Usted conoce algunos amigos suyos de infancia, digamos, que después se hicieron jóvenes, adultos, ya son personas como usted, que de 40 y pico de años, un piquito corto, 50, que eran pacíficos y se tornaron violentos, o viceversa? Sí, ha ocurrido. De personas que siendo pacíficos, pero digo, vinculado a amigos suyos. Sí, pero hay que ver también qué tipo de violencia continua, o la violencia la que fuera producto de una violencia, o que tome caminos, ¿no? Sí, lo que quiero es pensar, bueno, si tiene un amigo así, puede haber pensado en qué momento este muchacho se puso violento. Sí, también. Si es que no lo era así desde muchacho. Sí, pero ocurre que a veces se dice, bueno, le salió su animal violento, que puede ser en una discusión de tránsito. Sí. Hay personas que usted dice, pero es que ese señor nunca en su vida fue violento, nunca había una manifestación, y sin embargo esa tarde, por una sencilla discusión de tránsito, reaccionó y se produjo esa tragedia. Y mató a otra persona. Entonces es un fenómeno que también se ha incrementado, producto de la propia situación de estrés. La vida rápida también hace que genera violencia, y yo creo que ese es un fenómeno a estudiar, más allá del tema de la inseguridad ciudadana. Exacto. Que es otra cosa. Yo creo que no hace falta escarbar de dónde nos viene esta violencia. Vamos a hacer un resumen, un segmento comercial para regresar a esta entrevista con don Eddie Olivares, quien es fiscal de la provincia de Santo Domingo, donde me imagino que tuvo una vivencia particular, ya usted lo ha dicho, sobre este tema, y también fue miembro titular de la Junta Central Electoral y ahora es vocero político del ciudadano Hipólito Mejía, expresidente de la República. Don Eddie Olivares, tenemos muchos partidos políticos, vamos a hablar de política, pero en realidad han quedado 4. De esos 4, los 4 se llaman grandes, o se les llaman grandes, pero uno se da cuenta que solo hay 2 que puede decirse que son grandes.
que son el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, sin duda un partido inmenso, y el Partido Revolucionario Moderno, que es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano y que parece haberle succionado el 90 y pico % de la membresía PRDista y se lo llevó al PRM. Bueno, hemos tenido varias encuestas en estos días. Una de ellas dice que encontró que la mayoría de los ciudadanos no se siente que pertenece a ningún político, a ningún partido, y sabíamos por lectura de otras encuestas, lo sabía usted y lo sabía yo, que casi todo el mundo aquí tenía una simpatía partidaria y lo revelaban las encuestas, y uno dice, ¿qué ha pasado? Y yo le pregunto, ¿qué ha pasado, doctor Olivares, que ahora la gente se siente mejor diciendo que es independiente? Para la gente ser parte de un partido político ya no es un orgullo, como lo fue en los años 70. La época gloriosa de los partidos políticos en la República Dominicana fue en los años 70, sobre todo entre el año 1971, 72, hasta el año 1980. Luego los partidos se recuperaron bastante ya en los años 90 en la lucha para sacar a la y antes para sacar al PLD del poder. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué una persona se organizaba en un partido político y se convirtió en un militante y luego un dirigente? Actualmente los partidos políticos no tienen militantes, los militantes son los dirigentes. Tienen entonces un listado de simpatizantes. Tienen dirigentes altos, dirigentes medios, intermedios y simpatizantes. Antes es la crisis del militante, que en Europa viene de los años 70 y aquí se ha profundizado. Tardía, ¿no? Sí. Pero llegó. Entonces llegó y prácticamente los partidos se han quedado con... el PRM tiene unos 22.000 militantes y el PLD militante siempre se cuidaron de separar sus militantes originales de los simpatizantes que llegaron después del pacto por la democracia del presidente Fernández y el presidente Balaguer. Entonces, en los años 70, ¿cuál era la razón? La razón era la lucha por la libertad, la lucha por la democracia y en consecuencia la lucha contra la represión política, la lucha contra los asesinatos por causa política, la lucha contra el exilio por causa política. Entonces, el que entraba a un partido político se sentía orgulloso, porque además, si era de la oposición, arriesgaba la vida y tenía que ser una persona valiente para militar en un partido político de oposición. En ese sentido, era un orgullo formar parte de un partido político y, en consecuencia, un partido político era casi un santuario en los años 70. Y representaban los ideales de quien militaba en él. Entonces teníamos los ideales. De por medio estaban las ideologías, pero sobre todo el conservadurismo y el liberalismo, frente al liberalismo que se manifestaba aquí. El reformismo era el gran partido conservador y el PRD era el gran partido liberal, aparte de las izquierdas revolucionarias que se llamaban revolucionarias. Entonces el partido reformista tenía algunos satélites de partiditos emergentes que eran de derecha también, y que siguen los emergentes, pero tienen muchos años siendo emergentes, pero no tienen ideología los grandes, con 30 años siendo emergentes. Entonces estos partidos terminaron sin ideología, pero sobre todo
terminaron sin liderazgos carismáticos, y entonces ahora a eso se le ha sumado un problema fundamental que ha sido causante de ese alejamiento de la sociedad de los partidos políticos. ¿Usted siente que el alejamiento es real? Claro que sí. No solo de percepción de las encuestas. No, es real. Hay un profundo espacio que separa los partidos políticos de la sociedad. Es decir, que la sociedad por un lado y los partidos por otro. Los partidos no están sintonizados con lo que quiere la sociedad. Entonces, para eso hay que cambiar la forma de hacer política. Definitivamente el ciudadano de hoy no es el ciudadano de ayer, pero tampoco las propuestas de hoy no son las propuestas que se hacían en el pasado. El tercer ciclo de la democratización de América Latina se inició en el año 1978 en la República Dominicana con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano y el presidente Antonio Guzmán. Dentro de ese gran proceso de democratización que hubo en toda América Latina en esa época, y que Estados Unidos con el presidente Carter a la cabeza empujó. Entonces se extendió por toda América Latina. Del sur de América solamente había democracia plena en Venezuela, y en Colombia no se puede decir que la había porque estaba el tema de la guerrilla y todo esto. Pero ¿qué han hecho mal los partidos? Si es que algo han hecho mal para que haya esa deserción, porque en el fondo es una deserción, porque era gente que se sentía vinculada, como le llaman, miembros inorgánicos de los partidos. Teníamos familias que no figuraban en la nómina de ningún partido, pero toda la vida habían sido, por ejemplo, habían votado por el PRD toda la vida. Votaban toda la vida. Y lo mismo pasaba por el reformismo. Pero ahora eso se ha quebrado. Y está el caso del PRD. Porque el reformismo ha ido muriendo más lentamente, pero la caída del PRD ha sido estrepitosa. La falta de confianza de la sociedad en los partidos políticos y la desvinculación de los partidos políticos precisamente se refleja en ese ejemplo que usted ha puesto del Partido Revolucionario Dominicano, el partido más emblemático del país. Sin embargo, un día cualquiera se produjo un rompimiento, y contra todos los pronósticos un grupo de dirigentes encabezados por el presidente Hipólito Mejía salieron del partido, formaron un nuevo partido y se llevaron el 95% de la militancia. Entonces es un reflejo de que esa lealtad al partido, que venía de la familia, venía de la simpatía con el liderazgo de ese partido o de los partidos, que eso terminó. ¿Por qué? Porque hoy la razón de formar parte de un partido político no es la lucha por la democracia, no es la lucha por el pueblo. La razón hoy es la lucha por mejorar situaciones particulares. Las razones son fundamentalmente individuales, no colectivas. Entonces quien participa en la política puede tener una visión conservadora o no, pero usted se ha encontrado en este tiempo con que el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM y los demás, al final de cuentas no tienen absolutamente nada que los distinga en relación con los temas. ¿Ustedes creen que son homogéneos? Sí, al final de cuentas es un partido. Y entonces ya los partidos no ilusionan. No ilusionan, porque tampoco los partidos... ¿Debe al liderazgo o al contenido ideológico de los partidos? No, incide el contenido. Entonces, si ya aquí un partido que se dice progresista actúa como un partido de derecha,
Y muchas veces o como decía Balaguer, que agarraba el violín con la izquierda y lo tocaba con la derecha. Entonces, eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre? Pero es una crisis profunda. Pero ese 58% que ha dicho que no tienen ningún tipo de vinculación con el partido. Lo dijo la PEN y de alguna manera lo ha ratificado Galo en la medida en que habla de que, por ejemplo, por la candidatura presidencial, la mayoría de la gente para los 4 grandes partidos está indecisa, no sabe cuál. No sabe. Incluso en el caso del Partido Reformista es impresionante. El 76% de los votantes no sabe quién sería el candidato de ese partido. Sí, bueno, en el Partido Reformista es más o menos entendible. Bueno, pero en el caso... porque la gente, aunque no simpatiza, siempre dice, bueno, debe ser Ito Bisonó, debe ser... pero es un partido que no ha llevado candidato. Ahora, lo que para mí es mucho más impresionante en el caso del PLD y del PRM. Estamos hablando de sobre el 50% en los dos casos. Así mismo. Sin embargo, estamos a 3 años de las elecciones. Sí, pero nunca habíamos visto ese fenómeno. No, porque acabamos de sufrir los efectos el efecto de Brecht. El tema, una mayor conciencia en torno al tema de la corrupción, aunque las encuestas salen como en el fondo las encuestas están diciendo los candidateables que están en el horizonte no son de mi interés. Exactamente. Entonces, esa realidad que viven los partidos políticos requieren de un mensaje. Ese mensaje es, si los partidos políticos quieren decirle a la sociedad que van a cambiar la forma de hacer política, para hacerlo... Difícil creerle a un partido. No, ¿sabe cómo se le puede creer? Difícil creerle. ¿Sabe cómo se puede creer? Uno mira más los hechos que las palabras. Claro, pero ¿sabe cómo se puede creer? Si los partidos hacen una buena ley de partidos, porque esa ley de partidos podría ayudarle a cambiar la forma de hacer política. Yo creo que el mensaje a la sociedad, los partidos tienen la oportunidad con el tema de la aprobación de la ley de partidos y la propia reforma de la ley electoral, pero sobre todo en este caso la ley de partidos, de decirle a la sociedad, miren, nosotros, el sistema de partidos, el liderazgo político, estamos decididos a cambiar la forma de hacer política y a sintonizarnos con lo que ustedes el problema desean. Es que no ha ocurrido ningún fenómeno social, ni político, ni económico, que empuje o lleve a los partidos a hacer ese tipo de reflexión. Sí, tienen que hacer. Ese 58% es una razón. Vamos a ver qué lectura le dan los partidos. Sí, pero ese 58, que no va a seguir siendo 58 en 6 meses, porque conforme nos vayamos acercando a las elecciones, esos ciudadanos, esos electores, van tomando partido, empiezan a alinearse, es un proceso. Es un razonamiento típicamente desde los partidos. Dicen, no te preocupes, que ellos ahorita cuando nos acerquemos más, ellos comienzan a alinearse. Sí. Pero esos números me dicen a mí, y deben llamar a preocupación al liderazgo político, me dicen que va a haber una mayor abstención. Nosotros vamos a probablemente, y ojalá no sea así, pero tenemos que prepararnos para un 2020 con una abstención significativa. Vamos a entrar al círculo de los países como el caso de América del Sur y Chile, que quitó el voto obligatorio, cayó un 39%, un 61% de abstención. Nosotros no vamos a llegar ahí, pero de ese 74% de participación, probablemente vamos a bajar 6 o 7 puntos para las elecciones del 20. Entonces, estos estudios, el liderazgo político debería reunirse
y empezar a tomar medidas con tiempo en ese sentido. Y eso solo se logra... Aquí es un poco difícil, aquí los partidos ni siquiera se juntan. No, ni siquiera se reúnen entre ellos. No. Sí, pero bueno, muy la verdad es que el mensaje está. El mensaje está. Y la situación, el escenario, es como para considerarlo con preocupación. Sí. Porque ahí es como si la ciudadanía, una buena parte muy importante, más de la mitad, le estuviese dando la espalda a los partidos políticos. Vamos a un segmento comercial para regresar a la última parte del programa, y creo que es justo que nos concentremos a hablar de lo que usted ve alrededor de las visitas que proselitista, aunque estén vestidas con otros colores, que hace el expresidente Mejía por varias localidades del interior. Venimos a la parte final de esta entrevista, que para mí ha resultado muy interesante. Con el doctor Eddie Olivares hemos estado hablando un poco sobre la violencia, vamos a llamarla con su nombre, ¿no?, machista, sí, en República Dominicana contra la mujer, un fenómeno que realmente ya nos preocupa a todos. Y luego estuvimos hablando sobre el escenario de los partidos políticos a la luz de algunos, no todos, algunos de los resultados de las últimas encuestas, sobre todo en el aspecto de la indiferencia, la alta indiferencia, casi una deserción de parte de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Ahora prometí que vamos a hablar de una política más concreta, con nombre, apellidos y con piernas específicas. Me refiero a don Hipólito Mejía, que bueno, ya se sabe, él ha dicho que le gustaría ser de nuevo candidato presidencial, esta vez por el PRM, y a pesar de que la Junta un poco se refirió a una campaña fuera de tiempo y que la consideraba violatoria de la ley, los precandidatos de distintos partidos se la han ingeniado para decir que están haciendo visitas a amigos, a vinculados, a relacionados, y no están dando notaciones de que están en campaña, pero la verdad siempre es monda y es lironda. En los hechos lo que estamos es buscando votos y simpatías para ver si conseguimos la nominación por el partido al que pertenecemos. En el caso suyo, usted es vocero de don Hipólito Mejía. ¿Cómo ve usted que es recibido Hipólito Mejía en sus recorridos conservadores, porque son bajo techo, con vecinos, desayunando en un restaurante o desayunando en la casa de un amigo donde caben muchos amigos, etcétera? Siempre va a ser así la política, y ha sido así, siempre fue así, porque después de pasar unas elecciones, los políticos no se retiran, no se congelan, no se frisan para retornar cuando el proceso electoral se inicia. El proceso siguiente se inicia el otro día. Ahora, lo que la ley prohíbe es que usted haga proselitismo en la calle, o que coloque publicidad gráfica o televisiva o de radio. En ese sentido, no ha habido una violación. Se ha hecho lo que siempre se ha hecho. Entonces, los partidos políticos tienen distintas actividades permanentes, son permanentes, ahora menos que antes, porque ahora los organismos de los partidos políticos se reúnen muy escasamente, aunque me han dicho que en el caso del PRM toda la semana. Sí, toda la semana se reúne, todos los lunes se reúne el órgano ejecutivo principal, y cada 3 meses, 4 meses, se reúne lo que es el Comité Ejecutivo Nacional, y se ha venido cumpliendo de una manera fiel con eso. Y además hay algo que aprovecho para saludar, y es que el presidente del partido, en una de esas reuniones del Comité Ejecutivo Nacional reciente, presentó un informe financiero sobre las cuentas del partido,
lo sitúa al partido en ese sentido en un paso de avance en relación con la transparencia, y yo pienso que hay que seguir haciéndolo. Y don Hipólito, ¿cómo está cayendo en el caso del presidente Mejía? Está siendo muy bien recibido, ya recorrió todo el territorio nacional, provincia por provincia. Ahora vamos a hacer un recorrido por municipio. Ya. Para ¿Municipio cabecera? No, todos los municipios. Todos los municipios de la provincia. Sí. Okay. Son 158 municipios. Bueno. Y en algunos casos tenemos 158 visitas a reuniones bajo techo. Ya. Es obvio. Sí, en ese sentido ha sido muy exitoso el trabajo que hemos hecho, y en la parte que tiene que ver con la elaboración del listado de simpatizantes del partido o de afiliados que se han inscrito en los últimos han estado en esa jornada, en los últimos 2 meses. Es como el padrón del PRM, sí. Como si el PRM estuviese conformando su padrón. Entonces eso se cerró ayer, y ya se está elaborando todo, se está haciendo todo el proceso ya pronto tendrá ya su listado. Ya el listado, y entonces el día está fijada la escogencia de los presidentes y secretarios generales y vicepresidentes. ¿Y cómo siente don Hipólito que lo están recibiendo en el interior? Muy bien, excelentemente. Sigue chistoso, ¿no? Bueno, sí, esa manera jocosa, sí, el vínculo con la gente, sí sigue siendo así. Sin embargo, tenemos a un Hipólito Mejía diferente, y eso se va a reflejar conforme vaya avanzando la campaña, o sea que el proceso. Él no se va a cumplir aquello de que Mono Viejo no aprende a hablar. No, hay cosas que él va a mantener porque son convenientes. Además, él es así, él es una persona muy auténtico, muy, bueno, usted lo conoce no muy bien. Como usted, pero lo he visto en bastantes escenarios distintos, ¿no? Sí. Aunque siempre digo que él no era tan chistoso mientras fue ministro de Agricultura, como lo es. Él tenía su humor, pero no le salía tan a flor de piel como desde que fue electo presidente de la República, que él tiene el humor a flor de piel. Y dígame una cosa, bueno, ¿Hipólito querrá ser presidente para una encomienda en particular o simplemente para ser presidente? No, el presidente Mejía está convencido de que la tercera ola democrática democratizadora que hablábamos antes ha concluido. 40 años después del 78 se conquistó la democracia imperfecta que tenemos, deficiente, pero la nuestra, ¿no? Sobre todo y la libertad, que era lo que buscábamos. En muy corto tiempo don Antonio ya había cumplido con las expectativas en lo que tiene que ver con la libertad. Aparte de la libertad y del fortalecimiento de la democracia representativa, hemos tenido muy poco avance en lo que tiene que ver con el tema de desarrollo humano, etcétera. Y es un tema pendiente que yo pienso que debe entrar a una cuarta ola democratizadora. ¿Usted piensa que eso es lo que le lleva a él? El presidente tiene a hacer todo este esfuerzo. Sí, él está consciente de eso, y él entiende que en razón de que solo pretende gobernar el país por 4 años. Bueno, en eso sí, pero es una convicción. Tiene 80 años, ¿no? Sí, y él no tiene razón para... él siente pero que... ahora, sería igual ahora. Él siente que su mandato anterior fue un mandato que finalmente fue afectado por una situación que no había generado él. Los 2 años. El tema, sí, entonces él va a reivindicar esos años. Él va a reivindicarlo, tiene el propósito de ser el presidente de la transición, y sobre todo en 3 aspectos básicos que son los fundamentales en el país. Hay que institucionalizar el país.
hay que ponerle orden al país. Sin lugar a dudas, nosotros estamos afectados por una anomia social que se refleja en el desorden desatendido por el Estado Dominicano. Han sido 11 años de gobierno hegemónico en la que el país, la sociedad ha sido abandonada a su suerte por el Estado. Y en ese sentido hay que rescatar la institucionalidad política, la institucionalidad administrativa, hay que rescatar la seguridad ciudadana, hay que hacer un esfuerzo real, efectivo en el tema de la seguridad ciudadana. Seguimos teniendo una deficiencia profunda en lo que tiene que ver con el tema de salud. Desafortunadamente el tema sanitario sigue siendo un gran problema, crítico, profundamente crítico. Hay que mejorar mucho en la parte que tiene que ver con la educación, que ya hay recursos disponibles, pero ha habido mejoría, tener una infraestructura que es significativamente superior a lo que teníamos. Las escuelas siempre se van a ver, pero hay que trabajar ahora en el contenido. Así es. Yo creo que es el aula, decía el profesor Guadamuz. Sí. Esa fase, el presidente Mejía va a concentrarse en la parte de educación, en esa fase. Usted se entusiasma cuando está hablando de Hipólito. Sí, porque creo en las buenas intenciones que tiene de hacer un buen... Y él no tiene razón para no cumplir y para no hacerlo, porque no necesita el día después de la toma de posesión iniciar una campaña de caras a las siguientes elecciones como ha ocurrido. Necesita gobernar. Yo pienso en la próxima no será así, porque tendrá 84 años. Sí, pero no volverá a la próxima. No una sola vez. Va a ser ahora sí 4 años para la ahora sí será una sola vez. Pero recuerde además la autocrítica aquella del presidente Hipólito Mejía. El único político en estos años de democracia en la República Dominicana que ha hecho una autocrítica profunda sobre un aspecto de su ejercicio político ha sido el presidente Mejía. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda en cuanto a que va a ser un gobierno de 4 años, estoy absolutamente seguro, y yo pienso que va a ser una excelente oportunidad para hacer un gobierno real. Mire, el PLD ha vivido la era de Joao Santana, han sido gobiernos de ilusión, gobierno que ahora, cuando la sociedad ha podido ver la realidad, ha comprendido que no se ha gobernado durante estos 12 años. Yo pienso que hay que gobernar para organizar el país. Doctor Olivares, muchas gracias. Como usted sabe, el tiempo manda. Y bueno, usted se entusiasma para hablar de Hipólito. No, y sobre todo de los planes del presidente Mejía, que sin lugar a dudas va a ser el presidente. Yo estoy absolutamente convencido de que el 16 de agosto a las 10 de la mañana, el 16 de agosto del año 2020, el presidente Hipólito Mejía se va a juramentar como presidente de la República. No me queda duda de que usted ha hablado como un buen político. Yo en su lugar diría lo mismo. Muchas gracias por la gentileza de acompañarme, y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.